El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixar Calla, en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Arrián, otro técnico, y nos acompaña George Castillo, en la conducción y moderación Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla Edesio Brito Escobar. Vamos vía internet. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros por laotravia@gmail.com, vía Twitter, @laotravia, @rcr750. No olviden nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes pueden no solamente acceder a nuestros últimos editoriales, últimos programas, sino también a otras fuentes de información económica nacional e internacional. rcr.tv para quienes quieran seguirnos vía internet, haciendo uso también de sus móviles inteligentes. Nos vemos por Periscope, @rcr750. Bien, y nosotros hoy estamos en el último programa del mes aniversario de La Otra Vía. 20 años de La Otra Vía, y con la experiencia de cualquier ciudadano caraqueño que es prácticamente víctima del delito llegando a la emisora. Pero bueno, así son las cosas. Y gracias a Dios, aquí estamos con Ligia, con Aurelio y con ustedes, amigos Radio Escuchas. Nosotros tenemos hoy un programa con un editorial que tan bueno como el de la semana pasada definitivamente, y se lo decimos a Aurelio porque a él le corresponde escribirlo. Y hoy vamos a tocar el tema laboral, el futuro del trabajo y la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras 2012. Da no solamente para hablar del caso venezolano, da para analizar muchísimos casos que estamos apreciando en el mundo, y ustedes lo van a apreciar en la medida en que lo vayamos adentrando en el análisis de la situación que se está creando en América Latina. Dejo a Ligia Perdomo en la responsabilidad de dar lectura a nuestro editorial, y luego pues a Aurelio en la parte atinente al análisis del contenido de este editorial. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012, conocida popularmente como la LOT, ha sido una de las víctimas del huracán hiperinflacionario, el cual, para efectos prácticos, la ha hecho inaplicable. Es una situación validada por el sector público, que es el más connotado infractor de la misma en casi todas sus dependencias. Siendo esto así, y ante la perspectiva de un cambio del modelo económico hacia uno de moneda estable, acicateado por la incipiente dolarización de la economía, desde luego surge un consenso en cuanto a la necesidad de reformarla. Este caso venezolano sucede en medio de un contexto mundial en el que las relaciones de trabajo están experimentando cambios fundamentales y están por sentir efectos aún más disruptivos en el futuro cercano. No es por accidente que las protestas que estamos viendo, comenzando por los chalecos amarillos franceses, la clase media y trabajadora chilena, y de una alianza variopinta en Colombia, tengan en común las relaciones laborales y de servicios de seguridad social como puntos principales de su agenda. En todas partes, sistemas que se diseñaron en atención a los retos de la tercera revolución industrial de finales del siglo XX exhiben falencias que no se compaginan con la cuarta revolución industrial del siglo XXI, y menos con la que ya están en curso de la mano de la inteligencia artificial y lo que se conoce como, perdonado el anglicismo, Big Data. Venezuela tiene una oportunidad de oro para recomponer sus relaciones laborales, adaptándolas a lo que está sucediendo, porque la maltrecha LOT, en realidad, codificaba de manera detalladísima las relaciones laborales, pero aquellas que eran propias de la primera revolución industrial respondía a otras razones. Veamos.
La primera versión de la LOT se promulgó en 1936 de la mano de expertos de la OIT de aquel entonces y del doctor Rafael Caldera. Por coincidencia, en ese año se estrenaba la película Tiempos Modernos de Chaplin, que hacía parodia de las vicisitudes de los obreros en líneas de ensamblaje, las cuales formaron parte de esa etapa bajo los principios de Francis Taylor y el genio empresarial Henry Ford. El mundo evolucionó, pero las relaciones laborales venezolanas no. Se fueron mineralizando anclados en los principios de la LOT de 1936 y un intento de modernización con las reformas de 1997 fue puesto de un lado con la vuelta atrás que impuso el socialismo del siglo XXI al devolverle la inflexibilidad en la LOT en 2019. Ahora la situación es otra. Se prevé que para el año que viene, más del 40% de los trabajadores latinoamericanos serán contratistas independientes. 2 billones de empleos mundialmente serán desplazados y 91% de las compañías actuales habrán desaparecido para 2030. A eso hay que sumarle que profesiones enteras, entre 80 y 90%, tienen probabilidades de desaparecer por el efecto de la inteligencia artificial. Semejantes retos no se pueden enfrentar con recetas del pasado, sino que requieren de una mirada al futuro que probablemente necesite pensar en cosas como reeducación permanente, distintas formas de relacionamiento empleado-patrono en un ambiente de trabajo a distancia, inclusive traspasando fronteras, horarios flexibles y multiempleos simultáneos, por solo mencionar alguno. Nos hemos acostumbrado a que la legislación laboral sea el contrato social más importante después de la Constitución y en consecuencia esta se ha vuelto una suerte de código de Hammurabi, reglamentando hasta el último ápice de la relación laboral. Para ser útil, una legislación con visión de futuro debería ser todo lo contrario, un instrumento marco lo suficientemente flexible para que relaciones que a lo mejor todavía ni siquiera se contemplan tengan cabida bajo un ancho paraguas de principios que deberían respetarse, pero implementarse de maneras distintas. De no ser así, las reformas corren el riesgo de volverse rápidamente letra muerta y, lo que es peor, a inhibir la creación de empleo y de riqueza mientras fenecen. Bueno, lo que sucede, Aurelio, es que mientras hay estas inquietudes a nivel mundial, aquí en Venezuela, el nuevo hombre, como lo llaman algunos voceros del gobierno, andan en la calle justamente haciendo pasar malos momentos al ciudadano que anda a pie, ¿no? Bueno, el nuevo hombre ha resultado ser muy similar al viejo hombre. O sea, el hombre es el hombre. Y esa cuestión de que vamos a fundacionales de determinadas ideologías, sean de derecha o de izquierda o de centro o lo que sea, tienen el inconveniente que chocan con la realidad. Y cuando chocan la realidad les crea una mano pasada. La semana pasada, valga la redundancia, estuvimos hablando de cómo un gobierno controlador hasta el máximo se vio sobrepasado por una ola dolarizadora que no tenía cómo contener, so pena de cerrar por completo el país. Y algo parecido pasa con las relaciones laborales. Yo estuve en un foro esta semana donde esto se estuvo discutiendo y, claro, todavía eso es del ser humano. Uno tiende a primero a mirar hacia un pasado que era un poco mejor. Segundo, a creer que con las reglas de hoy puede resolver los problemas del mañana. Pero ese foro estaba en el contexto de unos análisis de lo que es el futuro del empleo en el sector servicio, siendo servicio uno de los más amplios y más empleadores a futuro. Porque el empleo industrial se mantiene constante. El único problema es que en esa constante, se están cambiando los obreros que están en esa línea de ensamblaje de Charlie Chaplin en la película Tiempos Modernos. Por cierto, un pequeño aparte para quien no conozcan Chaplin. Chaplin fue un famoso productor y artista del principio del siglo, y esa película en particular ponía las vicisitudes de una persona en una línea de ensamblaje tratando de apretar tornillos cada vez más rápido y se le iba. Era una parodia de los problemas de la primera revolución industrial. Pero repito, hoy en día existen las líneas de ensamblaje. El problema es que no son seres humanos los que las manejan, son robots.
O sea, el que quiera ahora en Venezuela, industrialmente, por ejemplo, rehacer su negocio en atención de finales del siglo XX, que fue cuando empezó a entrabárselo el socialismo del siglo XXI, si lo monta sobre las bases de en que estaba montada, por ejemplo, ensamblando zapatos a mano, no va a poder competir, porque todo eso está robotizado en todas partes del mundo, inclusive en las economías emergentes. Entonces, tú vas robotizando eso y en vez de tener 50 trabajadores, tienes 5, pero tienen que ser capaces de tener destreza de programación, ¿no? Y los otros tienen que buscar trabajo haciendo otras cosas. Bueno, esa es una disrupción, pero el problema es que viene una disrupción mayor, porque inclusive esos programadores, hoy en día con la inteligencia artificial, corren el riesgo de también ser desplazados y de tener que buscar otras cosas que hacer. Y está pasando, como se toca en el editorial, a profesiones enteras. En los próximos 10 años hay profesiones que tienen 90% de probabilidad de desaparecer. Una de ellas es la de contador público, por cierto. Porque la contaduría pública es muy fácil sustituirlo por la inteligencia artificial y por la robotización por la vía de programa. Otra, sorprendentemente, es el derecho. No es que no haya cosas que hay que decidir en el derecho y que no va a tener que haber abogados, pero serán los creativos del derecho, porque lo que es lo normal, que es buscar cosas, hacer trámites, ese tipo de cosas en las que nos asisten, más y más van a estar hechos a través de la inteligencia artificial robotizados. Entonces, esta gran disrupción hace que cualquier ley del trabajo que se vaya a hacer tiene que tomar en cuenta que las relaciones laborales del pasado ya no van a existir en el futuro. Entonces, un poco por ahí es que debe iniciarse, a mi modo de ver, un gran debate. Tenemos una ventaja sobre Chile y Colombia. En Chile y Colombia pasa lo mismo. Las leyes se diseñaron para finales del siglo XX. Y fueron exitosas, las economías crecieron. El problema es que la economía está cambiando y la resistencia al cambio de las leyes allá es muy parecida a la resistencia que había aquí al cambio de las leyes de acá, pero quizás desplazado de una revolución industrial. Ahora aquí no tenemos ley, es decir, si la tenemos es incumplible, la hiperinflación acabó con ella, ¿no? Entonces es la oportunidad de construir desde el suelo, como tuvieron que hacer los alemanes y los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba toda su infraestructura en el suelo, tuvieron que empezar desde cero y en cierto modo eso fue una ventaja para poder competir en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en la destrucción que hemos sufrido, tenemos ciertas ventajas que deberíamos saber aprovechar, y la de hacer las leyes con visión de futuro, no con visión de pasado, es una de ellas. El usuario Mafiatuber INC en la cuenta del chat de la estación dice: y la era de los robots ha llegado. Los robots pagarán impuestos y seguro social para los puestos de trabajo que eliminan. Habrá profesiones que desaparezcan y tomar medidas para el pago de pensiones. Luego acota: en Venezuela no pasará eso hasta que ocurra el cese. Bueno, yo no sé si va a ocurrir el cese o cuándo va a ocurrir el cese, pero es que esto es algo que está pasando en Venezuela y en todas partes. El señor pone unos puntos muy interesantes, porque lo que aquí en el editorial se toca es solamente la punta del témpano de hielo. La seguridad social tiene que repensarse totalmente. Es más, yo me atrevo a decir, y dije en el foro algo que la gente pensara, bueno, pero yo fui uno de los elementos importantes, negociadores en la reforma del 97, que después quedaron de lado. Esas reformas se implementaron en los países que ahora están teniendo problemas. Y les digo, eso que nosotros construimos para ese momento, que en ese momento era una solución, hoy no sería solución, porque no es sustentable, como acaba de decir el señor, por el problema del sistema de seguridad social y quién es el que hace las contribuciones. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándole que se pueden continuar comunicando con nosotros, como lo indica la señora Ligia a partir de este momento. Sí, a través de Twitter nos pueden escribir a @laotravía, y en el canal de YouTube de la estación lo pueden hacer ubicándonos como RCR 750. Usted escucha La Otra Vía
una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, en 30 días estaremos celebrando el nacimiento del niño Jesús, así en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, los que van a celebrar la Navidad. Yo no estoy de ánimos para esas cosas, ni para celebraderas. ¿Cuánto crees tú que voy a cobrar de utilidades? Un chiste y en bolívares soberanos. Recuerdo a los viejitos jubilados, Mingo. Lo que les pagaron a ellos es una parodia cargada de crueldad. ¿Y la beca que le aumentó Nicolás a los estudiantes universitarios? ¿Una burla? ¡Qué desgracia con estos delincuentes, vale! Ojalá algún día recobremos todo lo que estos bichitos se han robado. ¡Ay, Mingo! Ya medio saqué la cuenta y no voy a poder comprar ni $50 con el bono de fin de año. Quería comprar unos dolaritos para ver si me ponía a la moda. Me siento como en el norte, pero solo a la hora de pagar, porque del resto, mi amor, esto es como vivir en Cuba. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, quien tiene a su cargo pues, recibir sus llamadas y transmitirla, y que nosotros la podamos no solamente oír con calma, sino también poderla interpretar, porque es que el tema a uno le llama la atención y hay que hacerlo así, porque esta semana ha habido una protesta a nivel de la dirigencia sindical a raíz de que hay un dirigente sindical que se llama Rubén González, que justamente está siendo enjuiciado, a quien prácticamente le están pidiendo por favor al gobierno que le deje vivir porque está muy delicado de salud, y sin embargo, bueno, está preso. Y él ha sido uno de los dirigentes mucho más preclaro con respecto al tema de Guayana. Aquí cualquier cambio que tengamos que hacer en Venezuela, si tenemos que robotizar, tenemos que transformar la producción, tenemos que tener la posibilidad de convertir los recursos naturales, minerales que tenemos para cambiar. Pero bueno, aquí las cosas son distintas. Es decir, aquí no hay ocupación en lo que es justamente lo que plantea Aurelio en el celular, lo que plantea Aurelio en el editorial, sino lo que lamentablemente se concibe, se interpreta y se maneja desde el punto de vista político. Y esto nos está permitiendo buscar la forma de que pensemos en función de futuro, es qué es lo que vamos a hacer definitivamente con el país y cómo lo vamos a hacer. Ligia, si tienes algún mensaje. Sí, Pepe Blanco dice, mientras más profunda sea la interferencia entre la relación entre empleados y empleadores, más problemática será y habrá menos incentivos para la creación de empresas con capital privado. Mafia Tuberiene se vuelve y dice, en la era de la inteligencia artificial, desde el obrero al que está detrás del escritorio, están ya con los días contados. Pero en esta Venezuela hundida bajo la bota de potencias extranjeras no hay vida. Sí, definitivamente.
Y no tenemos, y menos si no nos queremos entender, como quienes están al frente del gobierno, quienes dicen que quieren estar al frente del gobierno, y la propia sociedad. No queremos entendernos y estamos enredados y no sabemos finalmente qué es lo que pretendemos hacer a mediano plazo, ¿no? Y Hugo Duarte dice, no necesariamente las máquinas sustituirán al hombre, sino que la tecnología hará que los cargos, funciones y estructuras en las empresas se redefinan o se creen unos nuevos. Sí, Sí, esto sí. último es muy importante Sí, lo que porque dice eso ha Duarte, pasado varias veces. O sea, los que tenían negocios de producción de monturas y fustas a principios del siglo XX, obviamente tuvieron que cambiar para convertirse en vendedores de automóvil o montar talleres de reparación de automóviles, ¿no? Pero en cada revolución industrial hay primero ganadores y perdedores y después una nueva estructura. Lo que nosotros estamos tratando de subrayar es que es lo de nueva estructura. Porque si pretendemos, por ejemplo, el tripartismo, yo soy partidario del tripartismo, Sí, sí. pero el problema es, inclusive es cómo logras tú la representatividad de las tres partes. Alemania ha sido un país que quizás es donde mejor ha funcionado el tripartismo como manera de gobernar las relaciones obrero-patronales, ¿no? Pero también es que son alemanes. Y cuando son alemanes no lo digo de forma despreciativa, al contrario. La admiración de un pueblo que tiene la disciplina, ¿verdad?, de saber que a veces hay que hacer sacrificios y ceder cosas para poder echar adelante. Y pongo una cosa muy explícita, que tiene que ver con la cosa laboral. Es lo que tiene que ver con las prestaciones sociales o la seguridad social o el ahorro de a futuro del trabajador. Uno de los grandes problemas ahora es que la población está envejeciendo y sobreviviendo hasta mucho más adelante. Los sistemas como en Chile y en Colombia y en Francia y en todos los países están teniendo problemas. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a resolverlo? Los alemanes. ¿Cómo hicieron los alemanes? Bueno, desde hace 10 años, en esa concertación, los alemanes empezaron a reconocer que tenían que aumentar la edad de retiro. Y la han venido aumentando y ya va casi por 70 años. En Venezuela, claro, hablar de seguridad social aquí es un disparate, pero aquí las mujeres se retiran a los 55 y los hombres a los 60. No es que se retiran, empiezan a cobrar un retiro que no están retirados, ¿no? Y no hay bolsa pública que aguante eso, ¿no? Sí. Pero trata de hacer una concertación sobre eso y es imposible. Se te encienden las calles, se encendieron en Santiago, se encendieron en Bogotá y se habían encendido en Buenos Aires y se han encendido en Brasil también. Entonces no es fácil porque la gente lo que tiene no quiere soltarlo y el problema es que lo que tiene muchas veces es incosteable para la sociedad. Sí. De hecho ese problema lo hay hasta en Estados Unidos en este momento. Entonces el cambio, mientras más radical nos demos de cuenta que es, mejor nos podemos preparar para él. Por ejemplo, una seguridad social contributiva, donde el trabajador le descuentan del sueldo y lo ponen en un fondo, etcétera. Bueno, y si no hay trabajo, si no hay empleo constante, si el trabajador está brincando de un lado a otro, como va a ser en el futuro, y él tiene que proveerse él solo de eso, ¿cómo lo va a hacer? Es más, cómo va a pagar o cómo se va a pagar en la sociedad el reentrenamiento permanente de la gente. Porque no es solo el trabajador, es el ciudadano. Nosotros nos hemos tenido que acostumbrar de ir brincando. De primero, la gente se comunicaba por el te escribo. Después era te llamo por teléfono. Después era te mando un email. Y ahora es te mando un WhatsApp. Antes te mandaba un fax. Sí, antes, bueno, te escribo o te mando un fax. Te mando un fax. Entonces, la comunicación ha venido, cuidado, y que dentro de 10 años no tengo que hacer ninguna de estas cosas, sino sencillamente tú piensas el aparato, pum, le transmite a la persona. En fin, estamos ante una disrupción, pero gigantesca, porque avances que antes demoraban 200 años, después empezaron a demorar 20, después empezaron a demorar 2, y ahora están a veces demorando semanas. Y yo diría que si algo tenemos que ver, hay dos lugares hacia donde tenemos que mirar. Uno es el Valle del Silicón, esa zona que está alrededor de la Universidad de Stanford, bajando hasta la ciudad de San José, que es el lugar de mayor disrupción tecnológica del mundo y que va a seguirlo siendo. Y lo otro, curiosamente como país, es a China, que los chinos
que empezaron haciendo ruedas giratorias y boberías y hoy en día han escalado la escala tecnológica, están en una renovación tecnológica impresionante, ¿no? Como gran país. Entonces, hacia allá es que va el futuro de las relaciones laborales. Imagínate que en China ya se está robotizando los telares. El telar es la cosa, lo último que se puede mecanizar, más allá de mecanizarlo, y siempre necesita la mano humana. Pues en Chile ya hay telares que no utilizan al ser humano, salvo los programadores, que también van a ser sustituidos por robots que son los que van a programar. Sí, sí. A propósito, déjame hacer un comentario. Sí, claro. Yo no le he hecho seguimiento al tema, pero en Ecuador hay su Silicon también, ¿no? O sea, tienen un centro, claro, sí, de innovación. Y lo más importante es que han comenzado a reclutar talento de alto nivel en América Latina. Y curiosamente, gran parte de ese talento ha salido de Venezuela, venezolanos en este momento. La mitad de los profesores de la Simón Bolívar están allá. Y eso llama la atención porque es que ellos se están planteando ir más allá, y en parte ese ir más allá es precisamente ser una potencia exportadora en América Latina, y lo están haciendo a partir. Bueno, es interesante que menciones eso, porque otro tema que está involucrado con esto, y por ahí empiezan a surgir los trabajos que sí van a tener futuro, ¿no? Es que, por ejemplo, cualquier renovación de la industria petrolera venezolana tiene que tomar en cuenta el movimiento del calentamiento global. O sea que la huella de carbono de cualquier cosa que se haga en el futuro va a ser tan importante que cuidado y que no puedas vender petróleo de mala calidad que contamine como el de la faja, porque nadie te lo va a comprar. Entonces vas a tener que aplicarle tecnología para poderlo mercadear. Y vuelve a esto que estamos hablando, que es en la tecnología, y los ecuatorianos lo han visto. Por cierto, que fue Correa el que empezó eso, ¿no? Sí, señor. La tecnología es una de las cosas que hay que aplicarle a absolutamente todo. Y lo otro, que la gente que nos está oyendo dice, bueno, pero espera, yo soy contador, yo soy abogado, ¿y ahora qué hago? Bueno, los trabajos que no van a desaparecer son aquellos que tienen que ver con una valoración emocional o moral de lo que se hace. Porque la inteligencia artificial, si es que algún día puede hacerlo, es difícil que pueda sustituir eso. Y un ejemplo de uno de los trabajos en el sector salud, donde van a desaparecer mucho, que no va a desaparecer, que es un oficio, es acompañante de gente en la tercera edad. Porque la persona que acompaña a una persona que está enferma, ¿verdad?, tiene que tener una empatía determinada, tiene que tener una forma de hacer, una dedicación, que eso en inteligencia artificial es muy difícil replicarlo. Ligia. Hugo Duarte nos dice que la terminología correcta para el tema que estamos conversando es la era industrial 4.0. Bueno, sí, cuarta revolución. Sí, cuarta. Y Leonardo Torres dice, el salario mínimo bajó a $3.5, perdió 60% en mes y medio. Sí, no, y va a seguir perdiendo, porque es que el esquema de salario mínimo enfocado de esa forma no tiene ningún sentido. Y tiene que ver un poco con ese 40% que mencionamos en el editorial de trabajos en América Latina que para el año que viene, esto era una predicción de hace 10 años, van a ser por cuenta propia. ¿Y qué quiere decir por cuenta propia? Bueno, sí, boneros, es verdad, pero por cuenta propia quiere decir los que manejan Uber, los que están en bicicleta en todas las ciudades ahora haciendo entregas a domicilio. O sea, ese tipo de trabajo está volviéndose muy importante, y ahí el salario mínimo no quiere decir nada. La gente gana lo que dice el mercado. Y aquí en Venezuela el salario mínimo es solamente quienes están pegados a la teta de un Estado que es un Estado cada vez más famélico. La gente se está dando cuenta, por eso es que se está dolarizando la economía y la gente está migrando hacia otras actividades e inventando actividades que pudieran sacarlo de la bota controladora del Estado. Ligia. Rafael Rubín dice, ¿se podrían sustituir también los políticos y los presidentes por inteligencia artificial? Se les programarían de manera que se enfoquen a cumplir con su trabajo y resolver los problemas de la población. Bueno, para los políticos la inteligencia artificial no es que lo va a sustituir, porque la palabra inteligencia y políticos no sé si... No son compatibles. No sé si son compatibles. Pero en realidad
el buen manejo del discurso público, de lograr cosas en el público, eso es difícil que lo haga la inteligencia artificial. Eso requiere de destrezas humanas. Sí, y es posible que sea uno, lamentablemente para el oyente, es posible que sea uno de los oficios que sobreviva. Vámonos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Vamos a hacer un análisis distinto a partir de la pausa que vamos a hacer en este instante. Yo no sé si lo van a aceptar Ligia y Aurelio, pero bueno, vamos a plantearlo. Y para ello pues vamos a requerir de la ayuda de ustedes, amigos Radio Escucha. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Caracas, Bueno Restaurant es donde se dan cita los más exigentes comensales, pero también es el más seguido por la red social Instagram, donde tienes todo tipo de información para visitarlo y disfrutar de los excelentes platos de la comida internacional y de exquisitos postres. Por si fuera poco, puedes concursar y ganarte una moderna camioneta Toyota del año. Acércate e infórmate en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant todo es bueno y ganas buenísimo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación sobre temas económicos y vamos a dejar que Ligia lea pues algunos mensajes que estamos recibiendo en este momento. Sí, a través de Twitter nos llegan 2 comentarios. Uno del usuario Seven dice: el campo que veo menos probable de sustituir es el de atención sanitaria, enfermeros, personal de ambulancia. Así que para los que busquen una profesión duradera, coloca. Y el señor Gianni Stefano dice: el hombre que usará su habilidad e imaginación constructiva para ver cuánto puede dar por $1 en lugar de lo poco que puede dar por $1, seguramente tendrá éxito. Henry Ford. Sí, señor. Bueno, los dos tienen razón. También las actividades creativas, por ejemplo, entre las ciencias duras, ingenierías, etcétera, la arquitectura es una que parece que tendrá vida porque la arquitectura tiene un elemento artístico, ¿no? Y las cosas artísticas la gente la valora. Sí. Ve tú lo que gana un cantante, por ejemplo, o lo que gana inclusive un deportista. O sea, va a haber siempre profesiones en las cuales el ser humano lo va a valorar porque es algo que quiere ver, oír, entretenimiento. En fin, hay cosas que tengan que ver con un input, o sea, una alimentación humana del resultado final. Bueno, nosotros vamos a hacer un par de comentarios a propósito de nuestro 20º aniversario. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos este programa, nos reuníamos los 4 que estábamos al frente del mismo. Martín Ramos, esperamos que esté muy bien, en donde esté trabajando en este momento. Un excelente amigo, bueno, un hermano. Ligia, Vivian Márquez, Aurelio Concheso y quienes hablan. Y jamás imaginábamos que íbamos a llegar hasta aquí, y mucho menos a la velocidad que nos está trayendo el cambio económico interno y externo, o sea, el venezolano y el externo. Ayer leíamos con mucho interés un comentario, no recuerdo si fue de la CEPAL, o si fue de un funcionario del gobierno peruano, pero hablaba justamente de que la economía peruana va a registrar un ligero crecimiento este año y se le debe a la participación de los trabajadores venezolanos. Y la razón por la que se estima que puede darse esto es precisamente porque asumen que han llevado talento venezolano para Perú. Y no solamente talento venezolano, sino que también ha habido una respuesta muy eficiente por parte de los venezolanos.
Eso nos dice, no sé si lo que hemos perdido, eso nos dice si son los que van a regresar. Y eso nos dice si son los que van a propiciar los temas con los que nosotros tenemos que trajinar, ¿no? Trajinar suena feo, ¿no? Pero con los que vamos a tener que, sobre los que tenemos que conversar el próximo año, ¿no? Definitivamente, Aurelio, después de leer tu editorial anoche, ayer al final de la tarde, decía sobre qué tema vamos a hablar los venezolanos definitivamente. ¿Cuántos cambios tienen que darse en Venezuela para que nosotros podamos ponernos a la par de lo que está sucediendo fuera del mundo? Porque es que a uno le mortifica y uno a veces peca de exageradamente pesimista cuando aprecia la indiferencia con la que, como decía Aurelio también hace algún rato, el político nuestro se desentiende de lo que significa Venezuela, de la situación que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando, y cómo es que nosotros definitivamente vamos a salir de este charco en el que estamos metidos en este momento. El próximo año deben haber cambios a nivel político. De hecho, pues se está hablando de cambios a nivel de la asamblea, elecciones, es decir, eso aparentemente es lo único importante que hay aquí. Pero cuando uno lee lo atinente al caso de Perú, lo que nos está pasando a nosotros en este momento, uno inevitablemente tiene que pasar por un aspecto que no hemos tocado hoy, por ejemplo. El tema es la mecanización de la producción agrícola en Venezuela también, Aurelio. Aquí uno oye a los productores del campo, uno oye a los que venden equipos y dicen, la gran tragedia nuestra es que no tenemos equipos para desarrollar una producción alimenticia muy eficiente. Bueno, en eso sí déjame decirte una cosa, la producción agrícola venezolana es posible porque siempre fue muy mecanizada. O sea, cuando tú ves la producción en el resto de América Latina hay mucha producción de pequeños fundos, ¿verdad? Sí, que vienen inclusive desde la colonia o desde antes de la colonia, en las zonas indígenas, ¿no? Pero en Venezuela nunca hubo eso. Y entonces en Venezuela siempre ha sido las cosechas más o menos grandes. O sea, para producir maíz aquí hay que producirlo en grandes cantidades y mecanizado. Venezuela empezó a electrificar sus zonas rurales mucho antes que buena parte de América Latina. Y lo que teníamos de infraestructura agrícola en los años 90, antes que viniera este huracán destructor, incluía una cadena de silos bastante eficiente, una cadena de frío bastante eficiente y todos los agricultores tenían mecanizadas sus cosechas. O sea, el proceso de siembra y cosecha de maíz, de sorgo y de todas estas cosas caña de azúcar, muy mecanizado. Sí, y no hablemos de la industria avícola venezolana, que es de las más avanzadas de América Latina. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Como todo lo demás, aquí se ha deteriorado un parque ya mecanizado. Sí. Hay una cosa interesante, otra cosa que ha pasado en los años en que estábamos fuera de los mercados tecnológicos en todo, incluyendo petróleo y agricultura. La producción de semillas, o sea, el desarrollo genético de semillas, ha avanzado muchísimo. Yo he visto estudios de la Universidad de Michigan State, ¿no? Que se especializa en estos temas, donde, por ejemplo, hay semillas hoy en día que no son transgénicas, de maíz, que no son transgénicas, o sea, que se pueden usar en Venezuela, que pueden aumentar la productividad por hectárea en maíz de 3,5 toneladas hasta 9 toneladas. Pero como tú bien dices, eso necesita mecanización. Y necesita otra cosa que me hicieron ver, curiosamente la gente poco habla de eso, es que si tú en una misma finca de 1.000 hectáreas estás produciendo 9.000 toneladas en vez de 3.000 toneladas, ¿cómo lo sacas hasta los silos? Sí. Necesitas más camiones y para eso necesitas carreteras de penetración y de calidad, en buenas condiciones de calidad. Señor. Y eso es quizás una de las mayores limitantes que tiene la agricultura venezolana. Tú puedes inyectarle capital, pero ¿y si no puedes sacar la cosecha? O sea, tiene que haber infraestructura de carreteras que hoy en día parece que está muy deteriorada en el campo. Sí. Ligia. César Núñez dice, la ética, la moral, el bien. Las máquinas no se pueden programar pensando en corrupción, en falta de amplitud. Además, siempre hemos, como especie, me imagino que es que debemos, adaptarnos a los nuevos desafíos. Sí. Bueno, lo único que yo no estaría de acuerdo es que las máquinas no se pueden programar
para la corrupción. Sí se pueden programar, sí. Y ese es parte del problema. Pero fíjate, hay una cuestión, un elemento que definitivamente está asociado a la razón o el problema de orden político, Aurelio, indistintamente de que ya hemos hecho broma con algunas frases con respecto a la parte política. Es el elemento propiedad. Venezuela, lamentablemente, cuando nosotros salimos de la Gran Colombia, una de las cuestiones que más llamó la atención fue que a partir del año 1830 hasta casi el año hasta la época de Ezequiel Zamora. Es decir, ahí se concibe el caudillismo como una forma de gestión administrativa del Estado venezolano. Y al final terminamos prácticamente viviendo de lo que hoy culturalmente todavía seguimos sosteniendo. Es que tú estás al frente del Estado para apoderarte de los bienes ajenos. No estimulas la propiedad. Y desde luego, pues, si no tienes propiedad o si no hay un reconocimiento de la propiedad, te enfrentes al otro problema, que lo hemos tocado nosotros acá. Es que el populismo en manos de quienes los burócratas tienen la responsabilidad de la conducción del Estado no estimula la inversión. Y es por eso por lo que uno se consigue muchísima inversión venezolana fuera de Venezuela y desde luego, pues, mucha negatividad de parte de inversionistas internacionales, algunos que inclusive están en América Latina, el resto de América Latina, temiendo meterse aquí. Bueno, yo no sé, he metido como 3 o 4 temas. Has metido 3 o 4 temas que algunos no tienen que ver nada con el otro, pero en tema de propiedad, sí, tú mencionaste que Ezequiel Zamora. Bueno, la propiedad en el siglo XIX era la propiedad de la tierra. Por eso es que las montoneras de todo el siglo XIX, cuando llegaban a un pueblo, lo primero que quemaban era el registro mercantil, para desaparecer los derechos de propiedad. La forma de desaparecer los derechos de propiedad en el siglo XIX era una montonera de un general con 50 tipos con machete, llegaban y le prendían candela al registro mercantil. Eso después se fue sofisticando. Pero hoy en día la propiedad que cuenta no es ni siquiera la propiedad sobre un bien material. Lo que va a contar de ahora en adelante, y ya cuenta de manera importantísima en el mundo, es la propiedad intelectual. Porque cuando yo genero un programa como WhatsApp, ¿no? ¿Cómo queda protegido eso internacionalmente, mundialmente, para que yo, esa creación que hice, que la hizo, por cierto, creo que fue un ucranio, alguien de allá de Europa del Este, americano, y la vendió en $9,000 millones. Se la vendió a Facebook en $9,000 millones. Se arrancó de la nada, fue una propiedad intelectual y la convirtió en una billonada. Ahora, porque los derechos de propiedad están protegidos. Pero en este mundo de programación cada vez es más difícil, ¿no? Y ahí es donde van a venir las grandes discusiones. ¿Ese tema no debería preocuparnos? Es que la preocupación no es que vayan a quemar un registro las montoneras de Ezequiel Zamora. El Zamora de ahora. Ahora la cosa es propiedad intelectual. Y eso es uno de los problemas que tiene China, que China, cuando la gente va a instalarse allá, quiere que ceda su propiedad intelectual y que el gobierno sea socio. Entonces, muchas grandes empresas dicen, no, de eso nada. Y uno de los problemas con Trump es que Trump dijo, eso es ustedes que cuando van a China hay que hacer todo esto. Bueno, cuando los chinos vengan para acá, tienen que hacer lo mismo. Y por eso es que Huawei tiene problemas con el 5G en Estados Unidos, porque quieren en Estados Unidos medir a Huawei en Estados Unidos con la misma vara que los chinos miden a todas las empresas de Silicon Valley. Entonces, el tema es muy complejo, pero es un tema y es la intelectual la que va a codar. Lo que yo cree como persona, cómo queda promedio. Mis derechos de autor. Soy autor de una poesía que se repite mucho, una canción. ¿Cómo quedan protegidos mis derechos de autor? Eso es el gran tema de propiedad hoy en día. Aquí en Venezuela no queda protegido nada. Lo único que hace que se proteja es que si tú lo registras fuera, tú tienes unos derechos de protección que después puedes demandar mundialmente. Y el felón que te lo robó, donde quiera que vaya ese dinero, tú lo puedes coger. Puedes. Por eso es que las invenciones en Venezuela hace tiempo que se registran en Estados Unidos primero y después en Venezuela. Sí, a propósito de eso, y antes de ir al corte, Pepe Blanco dice, los chinos se roban toda la propiedad intelectual y todo lo piratean. Exacto. Eso sí es verdad, sí es verdad. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Analítica.com te invitan a la tercera edición del foro Venezuela Optimista, un encuentro para empresarios, emprendedores venezolanos que siguen trabajando por el país. Una oportunidad para retroalimentarnos con experiencias de logros. En la sala de conciertos del Centro Cultural BOD, martes 10 de diciembre, de 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Entradas a la venta en ticketmundo.com. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a la parte final de nuestro programa, el último programa del mes aniversario, del 20º aniversario de La Otra Vía. Ligia tiene otros mensajes y vamos a darle la posibilidad de que lo lea. Sí, Peter Palczynski acota al mensaje que nos escribió hace rato Pepe Blanco sobre los chinos y la propiedad intelectual. Dice, aunque no solo ellos, el espionaje industrial existe. Sí, señor. Por supuesto. Sí, señor. Y Pepe Blanco dice, los sistemas rodoviarios son las venas de una economía. Mientras más fluido sea el transporte, más efectiva la economía. Y bueno, quiero leer un mensaje de Hugo Duarte felicitándonos por nuestro aniversario número 20 y dice, como decía Gardel, 20 años no son nada, sigan para adelante, ustedes aportan mucho al país, muchas gracias por su constancia y dedicación. Ay, muchas gracias. Muchas Hugo. gracias a Duarte por su sintonía, su consecuencia con nosotros definitivamente. Y bueno, lo agradecemos y aparte de que es un participante continuo, eso también lo celebramos y lo agradecemos. Aurelio, inevitablemente tenemos que hacer un balance, aunque sea de 5 o 10 minutos de la otra vía. ¿Tú te imaginaste que llegaríamos hasta aquí? ¿Te sientes satisfecho? Sí. Si fueras a hacer alguna reflexión sobre lo que hemos tenido como contraparte con respecto al oyente. Bueno, primero, si me preguntas el día que arrancamos, si tú me dices dentro de 20 años vamos a seguir aquí transmitiendo el programa, te hubiera dicho que no. Pero en el transcurso de los años, nosotros hemos visto, en verdad, este programa ha sucedido en el marco de una cuestión histórica que probablemente no se repita en 1 o 2 siglos, ¿no? Oh, Dios quiera que sea así. Afortunadamente todo esto está grabado, archivado. Algún día alguien verá en cada paso cómo nosotros manejamos los distintos aspectos de análisis del momento económico. Pero tampoco me imagino, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que Venezuela iba a ser una economía menor, más pequeña que la de Haití, Sí, que si el sector, el capital de toda la banca venezolana iba a ser menos de 60 millones de dólares y tal, hubiera dicho, está loco, ¿no? Nunca, debo confesar, que me imaginé que la locura diera para tanto como para que un país se autodestruyera hasta una tercera parte de lo que era su economía. Pero en medio de eso, uno creo que tiene que ver no hacia atrás, sino adelante, y tú señalaste algunos de las luces que están ahí adelante. Una de ellas es nuestra diáspora. De aquí se ha ido nuestro bono poblacional, pero se ha ido a producir en otros lados. Tenemos gente, todos tenemos familiares que están dando de lo mejor de sí y dando lo mejor de sí a otras economías, pero indirectamente se lo están dando a Venezuela y ya eso regresará de una forma u otra. Otros países han tenido diásporas como la nuestra y ha regresado a fortalecer los países. El más obvio de ellos es Israel, pero también India tuvo una cosa parecida después de la independencia de los años 40 del siglo pasado. Entonces yo creo que esto ha integrado más a Venezuela al mundo. El venezolano del futuro va a entenderlo mejor y creo también que está empezando a suceder algo en lo que es el socialismo del siglo XXI, que sin admitirlo públicamente, privadamente y por alguna de sus acciones admiten el fiasco
que han producido. Sí. Tú lo ves en el discurso de algunos de los más jóvenes de ellos, tú lo ves en la actuación del Banco Central en las últimas semanas, Sí. tú lo oyes en gente cuando logras oírlo fuera de cámara, a gente, funcionarios, no me refiero a los grandes jerarcas del propio Banco Central que admiten que lo que pasó fue un latrocinio, en fin, todas estas cosas. Entonces yo creo que hemos sufrido mucho como nación, pero el sufrimiento y la destrucción generan nueva creación. Todo lo que hemos visto en esta semana de foros, inclusive de empresarios y tal, ves como hay un núcleo todavía de gente que dice, no, el país no va a desaparecer porque no queremos. Y los políticos ya tendrán que ver cómo ¿qué van a hacer? Mi sueño es que al final sea la población y los empresarios lo que piquen adelante y que los políticos tengan que o correr o encaramarse. Ligia, ¿tú crees que las redes sociales acaben con la radio o con el trabajo que se hace en radio? No creo. Sí, ¿tú no crees ya un desplazamiento de...? No, realmente no lo creo. No lo creo por los momentos. Creo que todavía, si eso llegase a ocurrir, está aún lejos. La verdad, las redes sociales son complemento de lo que se hace normalmente en los medios tradicionales de difusión. Paroxismo de la libertad, dicen algunos. Sí, puede ser. O del desorden, ¿no? Bueno, también hay de todo un poco. Pero bueno, eso es inevitable. Incluso también en los medios de comunicación tradicionales, no solamente en las redes sociales. Siempre hay de todo un poco. Pero creo que es un poco un proceso de aprendizaje en el que la tecnología evidentemente nos irá llevando hacia un futuro más cierto, pues a nuevos cambios, a nuevos movimientos. Eso lo iremos viendo con el paso de los tiempos. Quería hacer también un comentario de Leonardo Torres, que también se suma a las felicitaciones y nos felicita por la visión de país. Por supuesto nos pide que Dios nos bendiga y que no nos olvidemos del programa que está solicitando desde hace tiempo sobre la bolsa de valores. Bueno, ahí debo confiar, no es que hemos fracasado en la gestión, es que no hemos logrado conseguir aquella persona que nos diga, sí, yo el sábado me levanto temprano y voy para allá para acompañar. Sí. Esa es la verdad, porque es que el inconveniente que hemos tenido nosotros en algunos momentos ha sido ese, que no todo el mundo le gusta levantarse temprano los sábados porque dice que es el único día que duerme esta tarde y no puede venir hasta acá. Bueno, y amén de que hay una circunstancia que no podemos olvidar y es la calidad del transporte que tenemos en esta ciudad, ¿no? Si de día es así, imagínense cómo es la cosa de noche, ¿no? Pero es terrible. Pero si hemos hecho la gestión de 2 o 3 personas, ¿no? Han venido algunas personas de algunas empresas, pero aquellos individuos que hemos querido traer como verdaderos maestros del trabajo no han podido, es la verdad. Pero nosotros seguimos insistiendo. Bueno, yo me comprometo a hacer una gestión el lunes, si tú me le recuerdas, porque es que ya he hecho, como tú dices, gestiones fallidas. Tuvimos una persona que yo la comprometí y que te llamó a decir que al último momento que no podía que algunas cosas tuvo un percance. Sí, pero los percances justamente se producen, que conoce el mundo del mercado de valores. Porque no es traer a cualquiera, tiene que sí. traer a alguien que realmente sea especialista en la materia, porque en verdad la bolsa de valores se está volviendo una alternativa para financiamiento en un momento en el cual la banca comercial está muy golpeada y mientras no haya una dolarización total que permita de verdad canalizar flujo de dólares por la vía bancaria, la bolsa de valores es una forma primero de invertir y por otro lado de financiarse. Entonces, sí. Bueno, de hecho, ayer el presidente de Consecomercio hizo unas declaraciones que la difundió en el Universal y se refería precisamente a eso, a la falta de crédito en el mercado o mecanismo de financiamiento para poder reactivar lo que es la actividad terciaria. Nosotros nos queda 1 minuto y yo lo quiero dedicar a 2 colegas. Antes que hagas mención a nuestras 2 colegas, Hugo Duarte, pero no quería cerrar el espacio sin que terminara esto, dice que la palabra clave es evolución. Creo que de eso se trata precisamente. Exactamente, definitivamente. Gracias, Hugo. Bueno, nosotros no podemos irnos sin, por supuesto, pues hacer sentir nuestro profundo dolor, nuestra tristeza por el fallecimiento de 2 colegas antier y ayer, respectivamente. Lo de Serenela Rosa en el estado de Nueva Esparta ha sido un golpe muy duro para todos nosotros, para la profesión, para quienes hemos sido sus compañeros, amigos, en la calle, en el trabajo, reportería, etcétera, etcétera. Ojalá que algún día tengamos solucionado el problema del servicio de agua y que no tengamos que estar dependiendo de improvisaciones a veces que hay que hacerlo en los edificios. Pero bueno, como quiera que aquí los servicios públicos pues son prácticamente una brizna como decía
Brisna de paja en el viento. Sí, no. Pareciera no importarle a mucha gente, pero sí, un abrazo para su familia, el mejor de los recuerdos para también quien fue nuestro maestro y profesor, el viejo Rosa Marcano. Fue muy doloroso lo que ha sucedido y bueno, así. Y otra palabra de solidaridad con la familia de nuestra amiga María de Lourdes Vázquez. María Lourdes por mucho tiempo fue compañera nuestra también en la calle como reportero, en otras fuentes de trabajo. Y el María Lourdes, que por muchos años estuvo en el Universal, ayer se nos fue. Lo lamentamos. Un abrazo para sus familiares, para María Lourdes, como también para Serenela. Nos duele y bueno, nos duele y mucho. Nos duelen nuestros colegas, nuestros amigos y con quienes compartimos responsabilidad. A ustedes les decimos, sigan sintonizándonos. Seguimos en el aire gracias a Jaime Nestari, al equipo de 1BC. Y sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida.